Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de parte de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento para la Prevención de Riesgos Mecánicos, con la temática titulada Elementos de protección personal para el riesgo mecánico. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Patarroyo, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Paola. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgo Mecánico. Hoy con una temática muy interesante sobre elementos de protección personal para riesgos mecánicos. Un elemento, una herramienta que tenemos para la prevención y el control de los riesgos que, según lo que nos indica el Ministerio en el decreto 1072, es el último recurso que debemos utilizar. Es la herramienta que tiene menos eficiencia en el momento de hacer una prevención como control. Dentro de esa jerarquía de los controles es la jerarquía más baja de las que nos presenta. Hoy creo que vamos a dejar en entredicho esa afirmación que nos trae el Ministerio, pero bueno, todo sirve para enriquecer nuestro conocimiento y simplemente para conocer este mundo de los elementos de protección personal y este mundo que ha sido tratado de explorar un poquito más por el mismo ministerio, pero que todavía falta mucho allí por explorar y por reglamentar. Hoy llegamos a la séptima estación, a la séptima parada dentro de este Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo en la comunidad de riesgo mecánico. En este momento siempre aprovecho para decirles que si no han tenido la oportunidad de participar en las sesiones anteriores o si tienen alguna inquietud adicional sobre esta acción educativa del día de hoy, pues la pueden encontrar en Posipedia, donde tienen acceso www.posipedia.com.co. Allí encuentran estas acciones educativas, las 6 anteriores van a encontrar esta también, y no solamente de esta comunidad de prevención del riesgo mecánico, sino de todas las comunidades que manejamos en su ARL positiva. Esto es una fuente casi que inagotable de recursos, de información, de videos, de presentaciones que van a ser muy útiles para su acción diaria de prevención del riesgo ocupacional. Bueno, sin más preámbulo, vuelvo y le cedo la palabra a Paola para que por favor nos ayude en la aplicación de la evaluación inicial. Ustedes saben que inicialmente hacemos una evaluación para determinar el grado de conocimiento con el que llegan ustedes de acuerdo a unos objetivos que después de la evaluación se los voy a plantear, y eso nos permite hacia el final, que volvemos a aplicar la misma evaluación, pues poder revisar si los conceptos se han adquirido por un lado, y por otro lado, previo al desarrollo de la acción educativa, también nos permite revisar en qué temas hay mayor claridad y en qué temas hay más dispersión del conocimiento y podemos tener esa oportunidad de profundizar un poco más. Ya sin más preámbulo, ahora sí, les dejo con Paola para que aplique la evaluación. A Paola, por favor, ayúdame con la evaluación. Muchas gracias, ingeniero. Así es, sí, señor. Vamos con la primera pregunta. Los elementos de protección personal para riesgo mecánico. A. Reducen las consecuencias de un accidente. B. Protegen las máquinas. C. Evitan accidentes. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta.
Vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. A. Reducen las consecuencias de un accidente con un 78%. B. Protegen las máquinas 0%. C. Evitan accidentes 22%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Un programa de gestión de elementos de protección personal debe incluir ficha técnica de elementos de protección personal, manual de uso de elementos de protección personal. C. La respuesta A y B son correctas. Daremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de esta segunda pregunta. A. Ficha técnica de elementos de protección personal, 1%. B. Manual de uso de elementos de protección personal, 4%. C. Las respuestas A y B son correctas, 95%. Daremos paso a esta tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Un elemento de protección personal. A. Es un control complementario al riesgo. B. Sobra si hay controles administrativos. C. Sobra si el trabajador es experto. Estos son los resultados de esta tercera y última pregunta. A. Es un control complementario al riesgo, 99%. B. Sobra si hay controles administrativos, 1%. C. Sobra si el trabajador es experto, 0%. Conociendo así los resultados de estas tres preguntas del sondeo inicial, damos paso al ingeniero Patarroyo. Muchas gracias, Paola. Bueno, en las dos últimas preguntas tenemos más claro el tema de el contenido de un programa de gestión. Eso me alegra mucho porque a pesar de que eso no existe actualmente, no está reglamentado que deba existir un programa de gestión para elementos de protección personal, sí hay claro que si existiera, ¿qué debería contener? ¿Y eso qué quiere decir? Que seguramente en nuestra gestión, en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, cuando abordamos el tema de los elementos de protección personal, seguramente eso lo consideramos y eso lo contemplamos. El tener fichas técnicas y manuales de uso. Y adicionalmente, pues en la última pregunta de si es complementario o no, que eso es lo que en realidad queremos preguntar, los elementos de protección personal, saber si sobra cuando existe un trabajador experimentado o si sobra cuando hay un programa administrativo, pues en realidad es un elemento complementario y ahí hay también bastante claridad. No hay mucha claridad es cuando decimos si reducen las consecuencias de un accidente o si evita el accidente. Siempre un porcentaje alto, un 22%, consideran que los elementos de protección personal evitan los accidentes. Ahorita vamos a dar claridad sobre ese tema. No sin antes, pues, siempre mencionar esta frase de Nelson Mandela que nos invita positiva, que nos trae el recuerdo positiva y que nos invita siempre a reflexionar sobre la educación, que es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Necesariamente tenemos que mantener estos procesos de educación, de formación, de capacitación, porque a través de estos programas es que nos permite ampliar nuestro horizonte, ampliar nuestro pensamiento y ampliando nuestro pensamiento obviamente vamos a cambiar el mundo. Bueno, antes de anunciar bueno, voy a anunciar los momentos. Ya vimos el primero, un pretest de evaluación. Ya les indiqué cuál era el objetivo y cuáles eran las características del por qué se hace ese test de preevaluación. La presentación de elementos de protección personal, una presentación que espero que sea interactiva. Para que sea interactiva, para que podamos interactuar, los invito a que por favor en el chat de preguntas envíen sus saludos, envíen sus comentarios, escriban sus aportes, me indiquen o nos indiquen
desde qué parte del país están conectados o desde qué empresa, en qué empresa laboran, dónde están laborando, dónde están conectados, para pues saludarlos, enviarles sus saludos y obviamente responder sus preguntas y sus inquietudes. Entonces, esperamos que sea muy, muy dinámico, no solamente una presentación magistral, donde aquí llego a leerles una serie de diapositivas que sencillamente las pueden después descargar y volverlas a leer, ¿no? La idea es que las ideas que allí se plasman en las diapositivas pues puedan ser complementadas, pueden ser interiorizadas, incluso pueden ser debatidas. No hay nada que sea un dogma, a pesar de que hay algunos aspectos que están en la diapositiva que están en la ley y por estar en la ley hay que cumplirlas, pero eso no nos quita nuestro derecho y nuestra responsabilidad como personas técnicas de cuestionarlas, de complementarlas, de mirar si es necesario, si está lo que debe estar, si falta, si sobra, eso no nos quita ese derecho. Si bien es cierto, hay que cumplirlo, pero también están abiertas a la discusión, al comentario, al debate. Entonces, los invito a que en el chat o en las preguntas, pues expresen sus opiniones sobre lo que se está comentando. Igual, pues a través de un saludo y informando también dónde se encuentran. Y por último, vamos a tener el momento de la evaluación final. Esa evaluación final retomamos estas preguntas que acabamos de ver y ya vamos a hacer la retroalimentación para lograr la interiorización completa de los conocimientos. Bueno, ¿qué objetivo nos proponemos en la mañana de hoy en esta acción educativa? Hacer la comunicación sobre las características de los elementos de protección personal que usamos específicamente para el control del riesgo mecánico. Ya hemos visto en las anteriores acciones educativas los temas de riesgo mecánico, de inspección, por las fuentes generadoras, de su relación con el sistema de gestión. Hoy vamos a tocar las características de los elementos de protección personal para esas fuentes generadoras de riesgo mecánico, para esos sitios donde identificamos que hay ese riesgo mecánico. Este objetivo general lo vamos o lo pretendemos cumplir a través de 3 objetivos específicos. El primero, hacer una definición de los elementos de protección personal para riesgo mecánico, cómo se puede definir a partir de la definición que nos traen las normas colombianas de riesgo mecánico, pues cómo podemos definir el riesgo mecánico. Segundo, comunicar las características de desempeño de los elementos de protección personal para riesgo mecánico, cuál es ese desempeño que deben cumplir. Y tercero, hacer esa socialización de los conceptos a través de la evaluación inicial. La socialización de los conceptos es formular esas 3 preguntas muy directas, muy sencillas, muy concretas sobre esta acción educativa, sobre estos objetivos de la acción educativa para poder saber si los conceptos fueron transmitidos de una manera correcta y si no, pues hacer esa retroalimentación final para que, o buscando con el objetivo de que los conceptos queden totalmente claros. ¿Qué podemos iniciar diciendo sobre los elementos de protección personal? Pues lo que preguntábamos en la primera evaluación, en la primera pregunta de la evaluación, y es que los elementos de protección personal, su propósito fundamental es reducir la exposición a peligros existentes. ¿Eso qué quiere decir? Reduce las consecuencias, esos efectos negativos que pueden causar esas condiciones de seguridad en los trabajadores. Ese es su propósito fundamental. El decreto 1072 lo considera como el último nivel de control a implementar dentro de la jerarquía de los controles. El decreto 1072, y ahorita lo vamos a ver, nos trae una jerarquía, aquí está, nos trae una jerarquía de controles donde nos dice, dentro de la jerarquía de los controles, usted primero tiene que buscar eliminar el riesgo, segundo tiene que buscar sustituirlo, es decir, si no lo puede eliminar, pues busque cómo sustituirlo por otro riesgo que represente menor afectación, menor gravedad. Si no lo puede hacer, busque controles de ingeniería que de pronto evite que esté en contacto permanente con ese peligro. Si no lo logra en su totalidad, pues establezca controles administrativos como rotación, que es lo que veíamos en la acción educativa anterior,
controles administrativos como los permisos de trabajo, como la capacitación, como el entrenamiento, como los protocolos de seguridad, etcétera. Y si aún así considera que no es suficiente estos 4 anteriores, pues ahí sí busque los elementos de protección personal. Esta es la jerarquía de los controles, por eso es que dice la resolución que es el último nivel de control a implementar en la jerarquía de los controles. Sin embargo, y lo mencionaba en la acción educativa anterior, cuando nos vamos a la realidad, esto es lo que nos trae la norma. Por eso les decía que está abierta a discusión y está abierto a cuestionamientos. Porque si bien es cierto, las normas deben ser tomadas como un dogma, es decir, eso es lo que hay que cumplir, eso es lo que hay, eso es lo que se estableció, porque si no lo cumple, pues sencillamente no hay otra definición para esto, que estamos violando la ley. Si no estamos cumpliendo una norma, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos violando la norma. Sin embargo, eso no nos exime de poder cuestionarla. Si bien es cierto, es el último nivel en la jerarquía de los controles. Como les decía cuando hablamos sobre controles administrativos en la acción educativa anterior, en la práctica esta pirámide la volteamos. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros revisamos en la práctica, en el campo, en un taller de operaciones, en un proceso productivo, en cualquier proceso que vayamos a realizar, sea una tarea de alto riesgo o no, es si la persona tiene el elemento de protección personal. Si la persona no tiene el elemento personal, apague y vámonos. Así tenga eliminación, sustitución, controles de ingeniería y controles administrativos, la persona sencillamente no trabaja. Entonces, se voltea la pirámide. Y el segundo elemento son los controles administrativos, donde miramos si la persona está entrenada, está capacitada, si hay un protocolo de seguridad, si hay un análisis de trabajo seguro, si hay un permiso de trabajo. Eso es lo que miramos. Esos 2 elementos son los primeros que miramos. Y ahí, de ahí en adelante, si no hay controles de ingeniería, si hay una sustitución y si no hay una eliminación del riesgo, pasa a un segundo plano. Porque lo fundamental que vemos en la práctica, así esté por debajo, en las escalas más bajas de la jerarquía de los controles, como lo dice el decreto, pues no se hacen sin estos elementos, sin los controles administrativos y sin los elementos de protección personal. Porque un control administrativo mezclado con el elemento de protección personal, ahí ya esa mezcla, pues tiene mucho poder de prevención, tiene mucho poder de control y lograr las otras elementos en la jerarquía de los controles, como la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería. La eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería, pues va a ser mucho más complejo de lograr que simplemente poder hacer unas acciones tan sencillas y tan eficientes como el control administrativo y el uso del elemento de protección personal. Entonces, ahí damos respuesta a esta primera pregunta de cuál es el objetivo y el sentido. Tienen el propósito de reducir esos efectos negativos, reducir las consecuencias de los accidentes. No lo elimina, no lo sustituye, no evita un accidente, pero sí está orientado a reducir sus consecuencias. ¿Qué definición hay sobre elementos de protección personal? Si hacemos un barrido por las normas, difícilmente vamos a encontrar una definición de elementos de protección personal. Hay una norma, bueno, no hay una norma, hay un proyecto de norma que tiene más de, pensaría no, estoy absolutamente seguro, que tiene más de 20 años de cocción, tiene más de 20 años de evolución, por lo menos en lo que yo conozco. Por allá hacia inicios de este siglo, hacia el año 2001, 2002, se hizo una reunión con el ministerio y algunas agremiaciones buscando reglamentar muchos aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Producto de esa reunión del 2001-2002 salió, por ejemplo, la primera norma de trabajo seguro en alturas que se expidió, se promulgó por allá en el 2008,
la 3673. Paralelo a eso, se empezaron los borradores de un proyecto de norma para elementos de protección personal. Esa norma ha tenido muchos ires y venires, pues ya como les digo, lleva 20 años y no ha salido una norma que lo reglamente. Y pues si no hay una norma que lo reglamente, pues allí tampoco va a haber una definición, etcétera. Sin embargo, en el decreto 1072, cuando nos habla de la jerarquía de los controles, pues sí nos establece una definición para elementos de protección personal y nos dice que son medidas basadas en el uso de dispositivos, de accesorios, de vestimentas que usan los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a la salud. Entonces la intención es proteger del daño, no evitar el daño. Es protegerlo, no es evitar el accidente, ahí se reitera, sino es evitar, es proteger del daño. El accidente se presenta, pero el elemento de protección personal tiene ese enfoque de protegerlo contra ese posible daño a su integridad física, a su salud, por esa exposición a esa fuente de energía que viene a afectarlo. Es como colocar una barrera entre esa fuente de energía o ese material físico o químico que hay en el entorno y que le puede causar un daño. Y nos indica pues que el empleador está en la obligación de suministrar esos elementos o equipos de protección personal. Y también, por ser el último nivel dentro de la jerarquía de los controles, nos indica que deben usarse de manera complementaria a las demás medidas de control, es decir, a la eliminación, a la sustitución, a la ingeniería, a los controles administrativos, porque nunca deben ser utilizados de una manera aislada. Así no exista, por lo menos debe haber una medida administrativa que sería un programa de gestión de elementos de protección personal. Ya vamos a explicar un poquito de eso. Y obviamente que este uso de los elementos de protección personal sí o sí siempre debe realizarse de acuerdo a una identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos. Dependiendo del peligro, la evaluación y valoración de riesgos, pues ahí deben ser definidos cuáles son los elementos de protección personal que vamos a utilizar. Vamos aquí recorriendo. Les recuerdo que están invitados siempre a realizar preguntas, a colocar sus saludos, que aquí los estaremos leyendo. ¿Ok? Bueno. Sigamos por aquí. Bueno, estamos 320 personas en sala. Por lo menos alguno diga hola, por favor. Bueno, les indicaba que no hay normas que me reglamente en términos generales el elemento de protección personal. Si hay una norma muy antigua, tiene ya casi 45 años, 44 años, la resolución 2400 del 79 que me habla en el artículo 177 y 178 sobre los elementos de protección personal. Pero es algo muy superficial. Ahora, hacia el final de la presentación, vamos a ver qué nos dice la resolución. Pero digamos que con la evolución normativa que ha tenido el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, podemos como análogamente determinar las responsabilidades tanto del empleador como el empleado para los elementos de protección personal. Esto como insumo muy importante para un programa de gestión de elementos de protección personal que deberíamos tener en nuestras áreas de trabajo. Aquí en la presentación, pues no las voy a leer todas, pero para su consulta y para que ustedes puedan construir ese programa de gestión, pues he escrito, les he plasmado esas responsabilidades que, como les digo, haciendo analogía con las responsabilidades generales que tiene el empleador en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es garantizar seguridad y protección a sus trabajadores, pues he querido aquí plasmar. Ellas son, por un lado, suministrar elementos de protección personal, pero no suministrar cualquier elemento de protección personal. No es tan sencillo como salir y en el portal al lado de los tapabocas que están regados ahí en el piso, si hay un elemento de protección, vamos a comprar eso. O en la tienda
dedicada a una miscelánea donde venden de todo y entonces allí también pueden encontrar un elemento de protección personal. No, hay que garantizar como empleador que, como te lo indican las normas en el sistema de gestión, que haya una garantía de seguridad y protección al trabajador. Entonces allí hay que garantizar que esos elementos mitiguen el efecto de la exposición a los peligros. Entonces hay que hacer previo una identificación, evaluación y valoración de peligros y garantizar que ese elemento mitigue ese efecto de la exposición, que se ajusten a las características físicas del trabajador. Todos los trabajadores tenemos unas características antropomórficas totalmente diferentes, tamaños, amplitudes, alturas, etcétera, totalmente diferentes, y hay que garantizar que esos elementos se ajusten a las características físicas del trabajador, traduzca esto en tallas, si así lo desea, que se ajusten a las necesidades de la labor que desempeña, específicamente a qué labor desempeña y que eso no lo involucre riesgos adicionales, y que cuenten con la información necesaria con respecto a la reposición, limpieza, uso, limitaciones, mantenimiento, almacenamiento y disposición final, y que todo esto esté en la lengua que hablamos, que esté en español. Hoy día, y con esa amplitud comercial, con esa amplitud que hay de mercados, pues pueden llegar elementos de protección personal de diversos países, que lleguen de Estados Unidos, y que los que llegan de Estados Unidos son fabricados en China, y que los que son fabricados en China pues también pueden ser fabricados en India, o también son fabricados en cualquier otro país, o en Brasil, y pueden llegar en diferentes idiomas. Entonces esa información, si vamos a ver un poco de palitos, rayitas, punticos o símbolos raros, o un idioma que no identificamos, pues esa información necesaria no nos va a servir de mucho. La información necesaria debe estar en nuestro idioma, en nuestra lengua nativa. Es muy importante que esto sea revisado. Y fíjense que ese que cuenten con la información necesaria nos orienta a dos documentos fundamentales, de los cuales ahora más adelante vamos a profundizar un poquito más, que es un elemento de protección personal debe contar con una ficha técnica y debe contar con un manual de uso o un manual del usuario, instrucciones para el usuario. Eso es, cuenten con la información necesaria con respecto a la revisión, reposición, porque allí esa revisión, reposición, limpieza, uso, limitaciones, etcétera, está o en la ficha técnica o en el manual del usuario. ¿Qué otras responsabilidades se le pueden conceder al empleador? Y les recuerdo, estas responsabilidades las estamos tomando es análogas a las responsabilidades generales que tiene el empleador en cuanto al sistema de gestión de riesgos laborales. No están escritas en ningún documento, pero nos sirven para construir un sistema de gestión de elementos de protección personal. Proporcionar capacitación a los trabajadores. ¿Capacitación en qué? En esto que veíamos en la diapositiva anterior. Capacitación sobre cómo debe identificar la necesidad de reponer el elemento de protección. Capacitación sobre la limpieza del elemento. Capacitación sobre el uso del elemento de protección personal. Capacitación sobre las limitaciones que tiene el elemento de protección personal. Capacitación sobre cómo debe hacer el mantenimiento, cómo debe ser el almacenamiento, y capacitación sobre cómo y cuándo debe hacer la disposición final. También el empleador debe garantizar que el trabajador utilice el elemento de protección personal a través de inspecciones, de su reglamento interno de trabajo, de su reglamento de higiene y seguridad, del seguimiento, de la supervisión, pero debe garantizar que los trabajadores utilicen el elemento de protección. Debe también identificar y señalar las áreas de trabajo en donde se requiera uso obligatorio, con la señalización de marcación, uso obligatorio de casco, uso obligatorio de gafas, uso obligatorio de guantes, no solamente para las personas que trabajan, sino para visitantes o transeúntes por esas áreas, porque para riesgo mecánico pues puede haber una proyección de partículas, puede haber un elemento saliente, un elemento que sale disparado, y no solamente las personas que realizan la labor de usar el elemento de protección personal. Y tener en cuenta, obviamente, muy importante, dentro de las responsabilidades que se le puedan asignar al empleador, tener en cuenta al trabajador en la selección del elemento de protección personal. Elementos de protección personal en el mercado
encuentra uno una amplia variedad. Y como les decía, encuentra uno desde los de marca XX, que encuentra uno en la miscelánea, donde encuentra de todo como unos elementos de protección personal muy bien diseñados, muy bien fabricados y de muy buena calidad, calidad entendida en el sentido de que cumplen con las condiciones que deben tener para garantizar protección al trabajador. Pero si no se tiene en cuenta el trabajador en la selección, pues seguramente el trabajador no va a estar dispuesto a usarlo, porque puede ser el elemento de protección excelente, pero si no es cómodo, o sea, pues es una coraza completa que protege contra cualquier peligro mecánico que puede ir proyectado contra el trabajador. Pero si el trabajador no lo usa, hasta ahí llega la eficiencia de ese elemento de protección personal. O si no lo usa eficientemente, pues hasta ahí llega. ¿Y por qué no usa eficientemente? Pues porque no es cómodo, porque es muy pesado, porque le fastidia, porque le dificulta el trabajo. Y esto, ¿por qué sucede? Porque no se tuvo en cuenta el trabajador en el momento de la selección, porque no se hicieron pruebas con el trabajador, porque no se contó con su opinión para saber en una gama, como les digo, el mercado es muy amplio, en una gama de diferentes elementos de protección, cuál era el más cómodo, obviamente también garantizando la protección, cuál era el más cómodo y aquel que el trabajador estaba dispuesto a utilizar consistentemente durante toda la jornada de trabajo. Uno normalmente pasa y ve a los trabajadores sin gafas. Señor, ¿qué pasó con sus gafas? No, no, es que me las quito un momentico porque es que me sudan, porque es que están rayadas, porque es que se me empañan. Y pues en ese momentico que se las quita, que porque sudó, que porque empañó, muchas veces es cierto, muchas veces es por disculpa, pues en ese momento es donde viene el accidente y la lesión. Entonces, el mejor elemento de protección personal, independiente de todas las condiciones y características que cumpla, es aquel que el trabajador está dispuesto a usar consistentemente durante toda su jornada laboral. ¿Qué otras responsabilidades u obligaciones puede tener el empleador? Establecer ese programa de gestión del que hemos venido hablando desde el comienzo. Un programa de gestión que incluya la selección, el suministro, el uso, el mantenimiento, la reposición y la disposición final de los elementos de protección personal. Fíjense que es toda una cadena desde que pensamos o nos damos cuenta de una necesidad de un elemento de protección hasta que decimos este elemento ya no lo necesitamos más. Entonces, en ese programa de gestión hay que determinar la selección. ¿Cuáles son los criterios que tengo para la selección de mi elemento de protección personal? Criterios de selección por marca, criterios de selección por proveedor, criterios de selección por suministro, por oportunidad de suministro, por reposición, por cumplimiento en las entregas, por cumplimiento en las cantidades, por cumplimiento en las diferentes gamas de tallas, por cumplimiento en los accesorios, en los repuestos que de pronto requiera un elemento de protección personal. Y de ahí en adelante, pues todo lo demás, saber cómo se va a hacer el mantenimiento, saber o determinar, poder determinar la vida útil de los elementos de protección personal, en qué momento es necesario reponerlo, cambiarlo para poder mantener esa garantía de protección. Y al final, pues, ¿qué hago con ellos? ¿Dónde los boto y cómo hago esa disposición final? Para hacer esto, pues es muy importante tener un inventario. Un inventario es lo primero que tenemos allí, la relación de los elementos de protección personal. Un inventario por áreas y por tipos de trabajo. El señor que está manejando la fresadora, ¿qué elementos de protección personal requiere? Y ahí seguramente no solamente nos vamos a fijar en el riesgo mecánico. Ah, claro, es que si necesita las gafas para el riesgo mecánico, necesita la protección visual, de pronto necesita protección facial, necesita protección para la cabeza, necesita una serie de elementos, obviamente para el riesgo mecánico, pero adicionalmente se hace la tarea completa. ¿Qué otros elementos necesita para los demás riesgos? Que necesita protección respiratoria, que necesita protección auditiva. Bueno, ahí seguramente en esa relación de elementos de protección va a ser mucho más amplia que el riesgo mecánico. La ficha técnica del elemento de protección personal, necesaria y fundamental. Ahorita vamos a detallar un poquito cuál debería ser el contenido de esa ficha técnica. Hacer ese programa de inspección de los elementos de protección personal que nos ayuda a identificar cuáles son las características y condiciones del elemento y en qué momento hay que determinar que hay que reponerlo.
¿Cuáles son esos criterios producto de esa inspección para desechar el elemento de protección personal? Está rayado, ya perdió su integridad física, está roto y pues no ofrece esas garantías de protección, o esos procedimientos también para el uso, mantenimiento y cuidado del elemento de protección. ¿Qué otras responsabilidades hay cuando se establece ese programa de gestión de selección? El plan de capacitación y entrenamiento, lo mencionamos hace un momento, para el uso. Los conceptos médicos ocupacionales en caso de que aplique. Uno dice, pero para un elemento de protección personal, ¿qué conceptos médicos se requieren? Bueno, de pronto, si voy a utilizar unas gafas de seguridad, el concepto médico es que por la distorsión que puede ocasionar las gafas, la refracción, etcétera, la persona tiene una condición óptica que no le permite utilizar unas gafas de seguridad. Si va a utilizar un casco para protección de golpes, etcétera, de pronto la presión del casco no le permite por alguna condición médica que tenga la persona. Estos conceptos médicos ocupacionales de pronto están más orientados a otros aspectos de otro tipo de elementos de protección, no para el riesgo mecánico, por ejemplo, para el riesgo químico, para el uso de respiradores. Si la persona tiene la capacidad pulmonar suficiente o sufre claustrofobia cuando le ponen algo en la cara y no puede utilizar un elemento de protección respiratoria, o para protección auditiva, si tiene alguna condición en su conducto auditivo que le permite utilizar algún elemento de inserción. Pero eso es para otro tipo de elementos que no son para riesgo mecánico. Pero eventualmente hay que considerar la posibilidad dentro de toda esa gama que hay de población de que puede haber alguna persona que por algún tipo, alguna condición particular en su piel, no puede utilizar, por ejemplo, algún tipo de guantes. Entonces, ahí habría que considerar un concepto médico ocupacional en caso de que aplique. Como todo programa de gestión, pues debe tener unos indicadores de estructura, proceso y resultado alineados con los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que me indique la eficiencia de ese programa, si estamos impactando lo que es, si estamos capacitando a los que son y si estamos haciendo un uso correcto de los elementos de protección personal. Y obviamente, como lo dijimos, la participación de los trabajadores en la evaluación, en la selección, en el uso de los elementos de protección personal, y esto obviamente apoyados por el Comité Paritario o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique. Y también los procedimientos para ejercer vigilancia y control para el correcto uso de los elementos de protección personal. Esto en cuanto a las responsabilidades del empleador. Recuerden que como son dos partes las que intervienen allí, el empleador y el empleado, bueno, también está el Estado, también están las ARL, son muchos los actores del Sistema General de Riesgos Laborales. El Estado ya está cumpliendo con colocar las normas. Las ARL pues nos dan su apoyo en formación, capacitación, guías, instrucciones, pero el empleador pues tiene esa responsabilidad general de garantizar seguridad y protección al trabajador. Y el trabajador, pues también ya lo hemos dicho en otras acciones educativas, pues tiene esa responsabilidad de obediencia, lealtad y fidelidad, como si fuera un matrimonio. Entonces, dentro de estas responsabilidades que van inmersas en la obediencia, en la lealtad y la fidelidad, pues está en la de participación en la evaluación y uso de los elementos de protección personal. Y una recomendación es que el trabajador participe, y una responsabilidad del empleador para que el trabajador participe, pues como empleados tenemos la responsabilidad de participar. Seguramente no todos, pero sí quienes sean designados, pues participar en esa evaluación para el uso de los elementos de protección. Participar en las capacitaciones, en los entrenamientos, en las formaciones, usar los elementos de protección personal que nos entregan y usarlos de acuerdo a las indicaciones que nos dan para su uso. Inspeccionar el elemento antes de cada uso. Así como inspeccionamos, los que trabajan en altura lo saben, que inspeccionan su equipo porque de eso depende su vida, de que el equipo esté en buen estado, pues de que el elemento de protección personal esté en buen estado, que unos guantes que nos colocamos realmente son guantes para el uso que le vamos a dar, que unas gafas realmente estén en correcto estado, etcétera, pues de eso depende, de esas condiciones del elemento de protección personal, depende también su garantía de protección. Y en caso de que no estén en condiciones de ser usados, decirle a su supervisor, decirle al encargado, vea, aquí esta gafa de seguridad, tiene suelta la pata, tiene suelto el lente, si
va un impacto, pues esto no me va a proteger, o el guante ya tiene mucha abrasión, ya está muy desgastado y no me va a proteger, el calzado, bueno, la ropa, etcétera. Informar oportunamente cualquier daño, defecto que pueda causar la pérdida de protección que se espera por parte de ese elemento de protección personal. Otra responsabilidad es mantener óptimas condiciones de higiene y almacenamiento, no dejarlos descuidados en cualquier parte, dejarlos en sitios donde mantengan seguros, no alterar y modificar las condiciones originales del elemento de protección personal. Entonces, pues un guante y ya está desgastado, entonces coloquémosle aquí cinta para reforzarlo. No, ya está en condiciones de no uso. Reportar cualquier cambio en nuestras condiciones de salud que nos impidan el uso del elemento de protección e informar también cuando se requiera un elemento de protección personal y que no haya sido entregado o que se haya perdido. Porque no, se perdió, lo boté, me lo robaron y no, ahora no voy a decir porque es que me lo cobran. No, es preferible llegar a un acuerdo, decir las causas de por qué no tiene el elemento de protección personal, pero mantener su elemento de protección personal, porque esto le garantiza su seguridad y su protección. Hablamos de qué información se requiere en ese sistema de gestión y hablábamos de hacer una relación de elementos de protección personal. Cuando estamos haciendo ese sistema de gestión para elementos de protección personal, pues es necesario hacer ese inventario de necesidades, ese inventario de elementos de protección personal. Y ese inventario pues empieza por un inventario de áreas de trabajo y una vez determinada un punto específico, un área específica, pues hacer esa relación del elemento que necesitamos, que eso nos sirve como preámbulo para abrirle la ficha técnica al elemento de protección. ¿Qué debe contener? El nombre del elemento, la actividad, el puesto de trabajo, los peligros que hay en ese puesto de trabajo para empezar a relacionarlo y asociarlo con el elemento de protección, el segmento del cuerpo en el que lo vamos a utilizar. Para elementos de protección personal, cada parte del cuerpo y dependiendo de cada actividad específica, pues necesitamos una protección también específica, dedos, manos, muñecas, antebrazos, codos, pecho, tronco, cabeza, cuello, cara, piernas, pies. En riesgo mecánico pueden haber partes específicas muy puntuales, como también de pronto simplemente unos guantes, simplemente unas gafas, simplemente una protección facial. Entonces hay que saber qué segmento del cuerpo son aplicables. Y las normas técnicas aplicables. ¿Para qué nos sirven las normas técnicas? Pues las normas técnicas son técnicas, no son legales, no son de obligatorio cumplimiento, pero son una guía muy importante para poder determinar cuáles son las características y especificaciones que debe cumplir un elemento para garantizar su propósito o el propósito para el cual fue diseñado y fabricado. En este caso, protección. Y ahí era donde les mencionaba hace un momento que no es lo mismo ir a comprar una miscelánea donde compramos de todo, a comprar o adquirir o a buscar en una tienda especializada donde exista una garantía de calidad y garantía de calidad en términos de protección, de que ese elemento ha pasado por unas pruebas y unos ensayos y esas pruebas y esos ensayos garantizan la resistencia al corte, la resistencia al impacto, la resistencia mecánica necesaria en caso de riesgo mecánico y en caso de otro tipo de elementos, pues de la protección auditiva y la resistencia o la filtración de contaminantes o la resistencia dieléctrica, etcétera. Pero en este caso específico para riesgo mecánico, pues esas normas técnicas aplicables para garantizar que ese elemento, la fabricación, su construcción y su diseño garantizan la protección al trabajador. También hay que considerar las particularidades físicas y fisiológicas requeridas por parte de los trabajadores. Les mencionaba el tema de tallas. Si vamos a utilizar unos guantes, no todos tenemos las manos igual de grandes o los dedos igual de largos. Entonces hay que mirar las tallas S, M, L o por números, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, etcétera. Para zapatos, para petos, etcétera. Cualquier elemento de riesgo mecánico, pues, elemento de protección, estoy hablando,
que usa un trabajador, pues necesariamente debe venir con un tallaje o con la posibilidad de hacer una adaptación a las medidas del cuerpo del trabajador. Y también considerar que se deben utilizar en conjunto con otros elementos de protección personal, por lo menos debe haber allí una compatibilidad. Esta ficha técnica, entonces, también debe tener, bueno, aquí hablamos era de la relación de elementos de protección personal, que ya esa relación nos lleva a orientarnos hacia una ficha técnica. Y en esa ficha técnica, pues es importante que exista el nombre del fabricante, la referencia del elemento de protección personal, las imágenes ilustrativas de ese elemento de protección personal y cuáles son las aplicaciones recomendadas para ese elemento de protección personal. ¿Cuáles son las aplicaciones más generales? ¿En qué actividades es funcional y en cuáles de pronto no es funcional? ¿Y cuáles son las condiciones para el trabajo de ese elemento de protección personal? Esa ficha técnica, ¿qué otra información complementaria puede tener? Las especificaciones técnicas, la descripción técnica del elemento de protección personal, los peligros para los cuales está diseñado. No todo lo que nos colocamos en las manos como guantes nos sirve para todo tipo de peligro. Y peligros mecánicos, pues hay muchos. Hay corte, hay punción, hay abrasión, puede haber amputación. Las consecuencias son variadas. Y seguramente dentro de su diseño y fabricación, pues hay unos guantes que son especializados para el corte, hay otros guantes que están diseñados para el agarre, otros guantes que pueden estar diseñados para la abrasión. Entonces, es muy importante en la ficha técnica establecer exactamente el peligro para el cual ese elemento está diseñado. Y las características y materiales bajo los cuales está fabricado, cuáles son los materiales principales y secundarios. Igualmente, qué normatividad relacionada existe, si cumple alguna norma técnica, si tiene algún certificado de conformidad de productos, si tiene algún certificado de garantía de calidad, los factores de protección, por ejemplo, para el calzado, resistencia al impacto, para resistencia al corte, cuáles son esos factores de protección para saber hasta qué límite tiene o qué capacidad tiene el elemento de protección personal, y las características, como mencionamos hace un momento, también de compatibilidad o incompatibilidad con los elementos de protección personal, ¿sí? Entonces, si es compatible con el uso de una persona con cascos, si puede usarse con gafas, si no puede usar con gafas, para mirar entonces qué otras alternativas existen dentro de esa variedad que podemos encontrar en el mercado. ¿Qué más debe contener la ficha técnica? Información adicional, consideraciones especiales o adicionales, la información sobre la garantía que ofrezca el fabricante y los datos del contacto local del fabricante. Es decir, que pues, si no es del fabricante, del importador, del distribuidor, del comercializador, saber esos datos para poder contar con una reposición eficiente y oportuna. Adicional a la ficha técnica es muy importante, como les mencionaba, tener el manual de uso, contar con un manual de uso. Un manual de uso del elemento de protección personal, que son esas instrucciones y restricciones de uso, que debe contener o debe por lo menos expresar el procedimiento para el uso, la configuración funcional del elemento de protección personal y especificar cuáles son las condiciones de trabajo bajo las cuales el elemento de protección personal debe ser usado o no debe ser usado. Bueno, vamos a ver un pequeño espacio aquí para las preguntas. Nos pregunta Hamilton Smith. ¿Qué norma nos protege al trabajador si uno ve que el procedimiento no es el adecuado? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, Hamilton. Dice, ¿qué norma nos protege al trabajador si uno ve que el procedimiento no es adecuado? El procedimiento en que el protocolo de trabajo, las normas de seguridad, las normas que nos protegen en general es ese derecho que tenemos como trabajadores de participar en la construcción de los procedimientos de trabajo. Si vemos que el procedimiento no es el adecuado, pues estamos en toda la capacidad de hablar con la empresa, de hablar con nuestros representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo y pedir la revisión de esos procedimientos y la integración de los trabajadores en la construcción de esos procedimientos. ¿Ok? Bueno, ya vamos redondeando el tema. Importante también considerar en el manual de uso las indicaciones para la inspección, la limpieza, el mantenimiento
y las limitaciones o advertencias que tenga el elemento de protección personal. Para ir cerrando, podemos ir revisando esto que acabamos de revisar, esto que acabamos de mirar, hace parte como de las observaciones técnicas que existen para poder manejar el tema de los elementos de protección personal, para poder estructurar un sistema de gestión para elementos de protección personal. El inventario de necesidades, la ficha técnica, los manuales de uso, responsabilidades de los trabajadores, responsabilidades del empleador. Estas son las sugerencias. ¿Qué existe actualmente en términos normativos en elementos de protección personal? Se lo mencionaba al comienzo, la resolución 2400 del 79 nos trae todos los aspectos sobre elementos de protección personal de todo tipo: visual, facial, manos, pies, respiratorio, auditivo, cabeza, etcétera. Pues aquí extraemos algunos apartes específicos relacionados con el riesgo mecánico. En visual y facial nos dice el artículo 177 que hay que tener protectores contra toda clase de proyecciones de partículas, sustancias sólidas, líquidas, gaseosas, anteojos protectores contra radiaciones luminosas, ahí no tendríamos que ver con el riesgo mecánico, capuchas de protección con visera absorbente para procesos para equipos térmicos, pues tampoco tiene que ver para riesgo mecánico, pero sí la primera parte donde dice contra proyecciones de partículas, sustancias sólidas o líquidas. También dice que el empleador debe suministrar protección visual basado en la identificación de peligros, evaluación y evaluación de riesgos, tal como lo dice el decreto 1072. Y también dice la resolución 2400 que para los que usamos lentes formulados, el empleador debe suministrar protección visual que se pueda usar por encima de esas gafas formuladas, o formular o entregar protección con la fórmula ya inmersa. Para protección contra cabeza, bueno, aquí va a hacer otro paréntesis para mirar un par de preguntas más que llegaron. Me dice Chabón Lamiel, pregunta: ¿es obligación de la empresa dar los elementos de protección personal, los elementos de trabajo? Claro, es obligación para las empresas suministrar el elemento de protección, y eso sí está escrito en la ley, sin costo para el trabajador. Es su obligación dentro de esa responsabilidad que tiene de garantizar protección y seguridad de los trabajadores. Y Ider María González pregunta: ¿cómo se debe proceder si no cumplen las restricciones médicas por parte del empleador? Uy, eso es, yo creo que debe haber un proceso de consulta ahí a través del comité paritario y una exposición de la situación, porque las restricciones médicas por parte del empleador se cumplen o se cumplen. Es una restricción médica en el trabajo y hay que cumplirla. Entonces, muy importante hacer ese acercamiento con el comité paritario para que eso se cumpla. Y pregunta John Alexander, no puedo ver el apellido. Bueno, pregunta John Alexander, referente a los guantes de baqueta o de seguridad para la construcción de obra civil, estos los venden pero sin ficha técnica. ¿Qué recomiendan ustedes en referencia a construir la ficha técnica? Bueno, la primera recomendación es construir, es conseguir proveedores, por eso es el sistema de gestión, conseguir proveedores que me faciliten esa información, que el elemento de fábrica venga con esa ficha técnica. Segundo, pues construir la ficha técnica con base en la información que dé el fabricante de los materiales utilizados. Pero lo mejor es que el fabricante entregue esa ficha técnica para saber los materiales, la resistencia de los hilos y la capacidad del elemento de protección personal. Sobre cascos, la resolución 2400 dice que se deben usar cascos para los trabajadores que estén expuestos a recibir golpes, y allí en cascos dice que bajo cualquier circunstancia, los cascos que se fabriquen en el país deben cumplir con normas y pruebas y especificaciones técnicas internacionales. Hay tipos de cascos que únicamente resisten impacto por la corona, por la parte superior, el tipo 1 y tipo 2, que el impacto resultante venga por cualquier lado. Porque el casco lo que se espera es que limite la presión aplicada al cráneo, que desvíe los objetos que caen, que amortigue un impacto y que protejan obviamente contra salpicaduras de elementos, metal fundido o sustancia o contacto eléctrico que haya alrededor. Para protección en manos,
el artículo 177 de la resolución 2400 dice que se deben utilizar para riesgo mecánico guantes de cuero, como lo que mencionaba hace un momento sobre los guantes de baqueta. Sin embargo, pues los desarrollos tecnológicos y de materiales hoy día, 44 años después de hecha esta norma, pues se ha evidenciado que hay unos materiales sintéticos que funcionan mucho mejor que el cuero para la resistencia mecánica. Sin embargo, pues en la resolución está establecido que deben ser guantes de cuero. Era la observación que hacía John Alexander. ¿Qué consideraciones hay para riesgo mecánico sobre los guantes? Pues hay que escoger los guantes basado en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para evitar cortaduras, laceraciones, punciones, pinchazos, impactos. Como les decía, pues la resolución habla mucho de guantes de cuero, pero hay materiales diversos que se pueden emplear. ¿Ok? Bueno, por último, para protección para los pies, igualmente se deben utilizar calzado que tenga un casquillo, un protector, una puntera de acero que garantice la protección, una protección también en la suela contra clavos salientes en obras de construcción, polainas de seguridad para trabajadores que elaboren en canteras y traen polainas para trabajadores que manipulen objetos toscos o pesados, y canilleras o protección de canilla con resistencia suficiente cuando el trabajador utiliza hachas o azuelas o elementos o herramientas similares y cortantes. Bueno, miremos a ver si hay alguna pregunta adicional. Bueno, mientras voy revisando, le cedo la palabra nuevamente a Paula para que por favor me ayude con la evaluación final. Muchas gracias, ingeniero Patarroyo. Sí, señora, así es. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. Los elementos de protección personal para riesgo mecánico. A. Reducen las consecuencias de un accidente. B. Protegen las máquinas. C. Evitan accidentes. Les daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Bueno, estos son los resultados de esta primera pregunta. A. Reducen las consecuencias de un accidente, 90%. B. Protegen las máquinas, 0%. C. Evitan accidentes, 10%. Ingeniero Patarroyo, ¿cómo nos ve con esta primera pregunta? Bueno, muy bien, ya con 324 personas conectadas, subimos del 78 al 90%. La respuesta correcta es la A. Reducen las consecuencias de los accidentes. Ya vimos que no los evitan, no evita un accidente, tener unas gafas de seguridad no evita el accidente, que venga algo proyectado contra la cara o los ojos, porque el accidente se presenta ya, el elemento de protección hace esa barrera, esa coraza, para reducir las consecuencias, que normalmente se espera que no haya consecuencias, pero eventualmente podría haber consecuencias. La respuesta correcta es la A, reducen las consecuencias. Muchas gracias, ingeniero, por tu intervención. Vamos con nuestra segunda pregunta. Un programa de gestión de elementos de protección personal debe incluir A. Ficha técnica de elementos de protección personal. B. Manual de uso de elementos de protección personal. C. Las respuestas A y B son correctas. Nuevamente daremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Ingeniero Patarroyo, tengo mientras tanto una pregunta. Dime. ¿No la respondes, por favor? Dice, la realiza María Elizabeth Camargo Contreras. Dice, ¿cómo se debe actuar cuando un empleado no hace el correcto uso de los elementos de protección? Bueno, hay que seguir un debido proceso. El uso de elementos de protección personal es una obligación establecida en las normas de riesgos laborales. No es una opción para el trabajador usarlo o no usarlo. Entonces hay que hacer un debido proceso, preguntarle por qué, indagar por qué. De pronto sencillamente lo usa porque tiene alguna condición médica, como lo indicamos hace un momento, de que no y no lo puede usar. Entonces hay que identificar cuáles son las causas para poder hacer las acciones. Si no hay ninguna restricción médica, si no hay ninguna condición que evite el uso del elemento de protección personal y simplemente es por la negativa del trabajador,
pues debe seguir ese debido proceso que debe estar establecido en el reglamento interno de trabajo y en el reglamento de higiene y seguridad industrial de la empresa. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A, ficha técnica de elementos de protección personal, 3%. B, manual de uso de elementos de protección personal, 2%. C, las respuestas A y B son correctas, 96%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Sí, es correcto. El sistema de gestión, el programa de gestión de seguridad, el programa de gestión de elementos de protección personal, la idea es que tenga esos componentes, la ficha técnica y el manual de uso, además de otros elementos, ¿no? Como el inventario de necesidades, el establecimiento de responsabilidades, los indicadores, etcétera, pero para la pregunta específica, A y B son correctas. 96% de acierto, muy bien. Ok, perfecto. Vamos a continuar con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. Un elemento de protección personal. A, es un control complementario al riesgo. B, sobra si hay controles administrativos. C, sobra si el trabajador es experto. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Bueno, estos son los resultados de esta tercera y última pregunta. A, es un control complementario al riesgo, 100%. B, sobra si hay controles administrativos, 0%. C, sobra si el trabajador es experto, 0%. Ingeniero Patarroyo, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Excelente. O la pregunta estaba muy fácil, o era muy evidente. Es la primera vez en estos 3 años que llevamos en estas acciones educativas de la ruta del conocimiento y la prevención de riesgo mecánico que veo un 100% de acierto. Esa es la respuesta correcta. Es un control complementario. Ya está en discusión si entre la jerarquía de controles debe ser de último, debe ser de primero, etcétera. Eso está muy diferente. Pero sí es muy evidente que debe ser un complementario y que nunca sobra. Así el trabajador sea muy experto, así hayan todos los controles. Si está el control de ingeniería, si está el control de eliminación, igual el elemento de protección personal va a ser siempre complementario. Esa es la respuesta correcta. Felicitaciones a todos. Bueno, muchas gracias, ingeniero Patarroyo, por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Paola. Gracias a todos los participantes. En el documento queda la bibliografía y, por supuesto, en Posipedia pueden recuperar esta acción educativa y la presentación, y pues hasta la próxima estación para dentro de esta ruta del conocimiento del Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en Trabajo en la Comunidad de Prevención de Riesgos Mecánicos. Hasta la próxima. Así es, ingeniero, muchas gracias. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan multimodal de educación y de salud y seguridad del trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar nuestra encuesta de satisfacción que les aparecerá al final de este evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa.
Agua. Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.